Cuando tengas mucha euforia por un acontecimiento y sea de madrugada, mejor vete a descansar, porque muchas veces por ir a festejar a altas horas de la noche, cosas muy malas pueden pasar. Platiquemos de miedo. La familia de atrás de la casa de mis papás se dedicaba a la venta de comida en el bazar navideño. La familia estaba conformada por los 2 padres, 2 hijas y un hijo. Y el 6 de enero los hijos decidieron invertir en juguetes e invitar a sus parejas a la venta, pues hablaron con sus padres y los convencieron de que ya que el 5 de enero no vendían mucha comida, pues ellos podían utilizar el puesto de los padres para vender juguetes. Y los padres dijeron que sí, pero que ellos se tenían que hacer cargo y ellos ya no asistirían. Entonces, las 2 hermanas con su hermano invitaron a su prima y su novio e hicieron una inversión alrededor de 10,000 pesos en juguetes, cosa que les salió muy bien, pues se pusieron en el mismo puesto que sus padres vendían comida y vendieron todo con muy buena ganancia, pues casi llegaron a tener 100,000 pesos. Levantaron su puestito y como a eso de las 3 de la mañana llegaron a la casa de sus papás. Entonces todos pensaban ir a algún lado a festejar. Una de las hermanas dijo: no, pero ya es muy tarde, pero todos estaban muy eufóricos y al novio de la prima se le ocurrió la idea de que fueran por unas pizzas a Cuernavaca para festejar, pues les había ido muy bien. Y los demás dijeron que sí por la euforia de las ganancias y las ventas. Pero una de las hermanas, la que era la más chica, no estaba muy acostumbrada a esas cosas de desvelarse y decidió quedarse mejor y dejarlos ir. Total, la hija más chica se bajó de la camioneta y se fue directito a su cama. Los papás tenían un mal presentimiento, pero no quisieron no dejarlos ir a celebrar, pues su primer emprendimiento fue muy exitoso y les dieron la bendición y los dejaron ir. Los papás y la hija salieron afuera de su casa a despedirlos, les dieron un abrazo y los saludaron con la mano moviéndola hasta que la camioneta se alejó en medio de la noche y ya no pudieron verla más. Entonces se fueron todos a dormir. De repente, a las 4:30 de la mañana, el teléfono de la casa sonó como con una urgencia, como si fuera a anunciar algo muy malo, y el papá es el primero que se paró y corrió a la sala a levantar el teléfono. De pronto, en medio de la noche, el padre soltó un gran grito que hizo que su esposa y su hija saltaran de su cama, diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese grito? Y llegaron corriendo a la sala de la casa y vieron al señor llorando y tirado en el suelo, aún hablando. Ellas le decían: ¿pero qué pasa? Papá, no nos espantes, ya dinos. El papá solo levantó su mano para indicarles que dejaran de preguntar y que en un momento les iba a decir. El padre continuó escuchando en el teléfono y asintiendo para que al final le dijera a quien llamó: muchas gracias por llamarnos. En este momento salgo para allá. Y entonces colgó el teléfono. El padre dijo: se nos fueron, mi amor, se nos fueron. Y la señora dijo: ¿quién? ¿Quién se nos fue? El señor dijo: nuestros hijos, mi amor. Me acaban de hablar la patrulla de caminos para informarme que hace media hora la camioneta en la que se fueron nuestros hijos y su prima se salió de la camioneta y se fue al voladero. Nadie sobrevivió, nadie de las 6 personas, nuestros 3 hijos y la prima y el novio de la prima que se iba a casar fallecieron instantáneamente. Los gritos de la madre y de la hija fueron desgarradores. Los sollozos y el llanto se sintió a lo largo de las paredes, que incluso mis padres escucharon ese dolor tan grande.
a las 5 de la mañana. Al final, el novio de la prima que iba manejando se quedó dormido al volante y cuando llegaron a una de las curvas perdió totalmente el control de la camioneta, impactándose finalmente contra la barrera y cayendo rumbo al desfiladero. Por la fuerza del golpe que se dieron, el novio de la prima y la prima perdieron ambos ojos y todos los demás se salieron por las ventanas. No hubo nadie que se salvara de esta gran tragedia. Los papás y la hija no podían creer que después de un momento de felicidad, euforia por la venta de sus juguetes, por haber hecho su primer negocio jugoso, de repente, de toda la familia que tenían, ahora solamente les quedaba su hija, que se salvó de milagro solamente porque no quiso acompañarlos. Tardaron varios días en rescatar los cuerpos, pero todos los días en la noche podíamos escuchar los lamentos y sollozos de los padres y la hermana por la forma tan rápida en que se fueron y es dolor tan grande que les causó. Yo creo que ni el peor enemigo merece este final. Y cuando llegaron los cuerpos vimos el moño negro en la casa de atrás. La gente de la cuadra y mis propios padres no sabían ni qué decirles. Les voy a contar una historia de una excompañera que tuve en el trabajo en 1967. Pues nos conocimos, ella entró a trabajar y desde que entró a trabajar pues hicimos amistad porque era una persona pues noble y que caía muy bien. A mí me cayó muy bien desde el principio y en el momento en que nos tocaba ir a comer pues platicábamos, pero yo siempre la vi muy triste y demasiado pálida. Entonces ella vivía sola, se vino de su pueblo. Ella era de un estado de Jalisco, no recuerdo exactamente si era La Concepción, o si, no recuerdo exactamente, pero ella venía de Jalisco. Y vivía sola, vivía en un edificio bien viejo que estaba en la calle de Regina, en el centro. Vivía en la azotea, en un cuartito que le rentaban. Y vivía totalmente sola. Y platicábamos, y a veces se ponía a llorar porque sentía mucha soledad. Y platicábamos de cada vez que nos tocaba el tiempo de nuestra comida. Y un día me empezó a platicar, ¿no?, que en el cuartito arriba, en la azotea, por las noches se escuchaba ruidos. Decía que oía cómo arrastraban como cadenas, caminaba. Se veía, dice que escuchaba que avanzaban, que caminaban y se oían como cadenas, que iban arrastrando cadenas. Pero dice que ella decía que a ella le daba tanto miedo asomarse o escuchar y agarraba y se envolvía con las cobijas, se tapaba la cara y hasta que pasaba el ruido y ya se quedaba dormida. Y así me platicó en diferentes ocasiones. Y un día me dijo que se había decidido a ver qué era lo que iba a ver qué era lo que ocasionaba ese ruido. Entonces dice que me decía que empezó a escuchar el ruido una noche y agarró y se asomó, abrió la puerta y abrió y decía que vio un hombre que traía una camisa blanca y un pantalón negro todo raído, todo roto, y que llevaba unas cadenas en los pies y una cadena en el cuello, que iba amarrado del cuello con la cadena y arrastraba la cadena desde arriba y las manos también atadas con la cadena y los pies, y caminaba con mucho trabajo arrastrando las cadenas.
y que ella sintió pues mucho miedo porque caminó alrededor de la azotea y después se desvaneció la persona, y que eso le dio muchísimo miedo a ella, y pues ya no podía dormir, y yo cada vez la veía más desmejorada, toda pálida, se veía hasta como amarilla, un color así bien feo que tenía esta muchacha. Ella se llamaba Alicia, y yo le decía que fuera a ver al doctor, que tomara vitaminas, pero vivía muy sola, no tenía familiares viviendo ahí, no sé si, nunca me platicó de sus familiares. Una vez me dijo nada más que tenía 2 hermanos, pero jamás me volvió a platicar de sus hermanos ni de su familia, de nada. Vivía totalmente sola. Un día me invitó a su cuartito y fui. Era su cumpleaños y las dos estábamos ahí. Recuerdo que yo llevé un tantita leche y llevé unos panquecitos, y ahí celebramos su cumpleaños de Alicia, las dos. Y estábamos platicando de lo que sentía, y me dice, oye, ¿sabes qué? Dice que ya no sé qué hacer. Yo le dije que se cambiara de cuartito, de departamento o de otro edificio, pero pues el dinero que ganaba no le alcanzaba para pagar una renta. Chiste es de que esa vez estuvimos platicando hasta como a las 6 de la tarde, y yo me retiré y ya me fui para mi casa. Y después ella al día siguiente fue a trabajar y igual seguía triste, pero un día ya no la vi que fuera a trabajar, porque era una persona exageradamente delgada, pero muy delgada, y pálida, siempre pálida. Yo pienso que a lo mejor no se alimentaba bien, o no sé, pero me daba mucha tristeza verla. Y no la vi que fuera a trabajar. Pasó un día, pasaron 2 días y nada, y yo pensé que estaba de incapacidad, y le pregunté al gerente, le digo, señor, disculpe, ¿y Alicia no ha venido a trabajar? Y me dijo, no, Marce, dice, ni siquiera se ha reportado ni nada. A mí me cayó de extraño, ¿no? Ya habían pasado 2 días y yo fui como al 4.º día, por ahí. Yo creo que sí fui como a los 4 días para ver qué pasaba. Yo pensé que se había regresado para su pueblo o algo, pero no. Ya habían pasado, pues no sé, 4 o 5 días, no sé exactamente, no recuerdo ya, porque ya pasaron muchos años. Y fui, y pues no, estaba un viejito ahí en la entrada del edificio, era el portero. Ella no sé si todavía tiene muchos años que no voy por la calle de Regina. No sé si todavía existe el edificio o se haya caído con el temblor. No sé. No, tiene años que no paso por ahí, por la calle de Regina. Y me dijo el señor, dice, pues yo le pregunté por Alicia. Le digo, oiga, disculpe, le digo, la señora Alicia todavía vive aquí. Le digo, porque ya tiene muchos días que no se presenta a trabajar y no la he visto. Le digo, y pues era mi amiguita porque platicábamos. Dice, uy, señora, no, señorita, porque yo tenía 17 años en ese tiempo. Dice, no, señorita, ¿sabe qué? Dice que, pues, la señorita yo creo que ya falleció, porque ya tiene días que vino el CENEFO, vino la ambulancia, dice, porque los inquilinos del edificio reportaron un olor muy feo que pues que no soportaban, y pues pienso que ella fue porque yo no estaba, me había ido a mi pueblo de vacaciones, y cuando regresé pues ya no la vi. Y eso me comentaron los inquilinos, que pues que se había fallecido y que se había echado a perder su cuerpo. Y como duró varios días y vivía tan sola, pues no había quien la reportara, hasta que llegó el mal olor a los inquilinos. Y pues yo pienso que el espíritu del fantasma que la asustaba todos los días se la llevó. Y esa es la historia de mi amiga Alicia, que aún la recuerdo y me da mucha tristeza porque pues vivía totalmente sola.
Esto le pasó a mi papá cuando nosotros éramos chicas. Estábamos, vivíamos en otro lado, en la parte de Tultepec, donde está como pues un cerrito. Entonces, mi papá trabajaba en otra parte de la ciudad y cuando llegaba a Tultepec, pues no había transporte. Entonces tenía que aventarse pues una buena parte del trayecto caminando. Entonces tenía que subir hacia donde nosotros vivíamos, que era la parte alta de Tultepec, y siempre lo hacía caminando. Y más o menos en cierto lugar escucha una voz que le dice: ¿a dónde vas, caminante? Que no vaya yo por delante. Tea y ve a un señor, y este señor le dice: va para allá arriba, para la parte de allá arriba. Y le dice mi papá: sí, voy a subir. Ah, pues lo acompaño. ¿Cómo ves si nos vamos juntos caminando? Yo también voy para allá. Entonces mi papá le dijo sí, y ya nos hacemos compañía y en el camino platicamos. Entonces se fue con este señor y iban caminando. En el trayecto, pues este señor le platicaba distintas cosas. Una de las cosas que le platicó pues es que él era militar y que tenía un taller donde él y sus hijos se dedicaban a fabricar pirotecnia. Como saben, el pueblo de Tultepec es conocido por los fuegos pirotécnicos, entonces hay mucha gente que se dedica a trabajar todo lo que son la pirotecnia. Entonces ya se fueron caminando juntos y durante todo el trayecto pues iban platicando. Esa persona se veía muy normal como cualquier otra persona. Entonces pues ya le dijo: no, pues un día debería de pasar al taller. Tenemos ahí un taller, y ese lugar donde vivían mis papás se llama La Cantera. Entonces se veía una parte donde estaba como una excavación, porque ese cerro lo utilizaban para sacar piedra y otros materiales. Y le mostró un pequeño taller que se veía a lo lejos. Se veía la luz de un foco que iluminaba ese pequeño taller, que era de tabiques y de láminas de cartón. Y le dijo: mire, ve dónde está ese foco. Ahí ese es el taller donde están mis hijos. Y se escuchaba ruido de que la gente estaba trabajando. Estaban trabajando el cohete. Entonces le dice: sí, ahí cuando quiera puede pasar y ahí va a encontrar ya sea a mí o a mis hijos, y con toda la confianza pues puede venir a visitarnos un día. Y ya cuando ya estaba a punto de llegar a la casa donde vivíamos, que solamente eran unos cuartos hechos igual con tabiques y láminas, porque en aquel entonces pues mis papás apenas empezaban a formar su familia. Entonces nada más estaba mi hermana, que tendría como 2 años, y yo, que era un bebé. Entonces vivían en un cuartito de tabiques y de láminas de cartón. Entonces ya casi llegando a la casa, este señor le dice: bueno, pues me gustó acompañarlo, yo ya me voy. Dice mi papá: ay, sí, muchas gracias por acompañarme. Y mi papá se voltea para darle la mano y despedirse, pero este señor ya estaba, pues ya se había volteado, ya de hecho ya iba un poco lejos, y de repente mi papá dice que vio cómo se giró, pero rapidísimo. Se giró y le extendió la mano, que al momento que mi papá se despidió de él y tocó la mano de este señor, pues la sintió muy fría. Entonces fue ahí cuando se asustó. Dice: ay, pues estaba muy frío ese señor. Pero pues ya se despidió de él y escuchaba a los perros que ladraban muy fuerte. Y bueno, pues ya dijo: ay, pues qué raro, ¿no? Y ya se metió a la casa, llegó y pues ya estaba mi mamá ahí, y le dijo: ah, pues ya llegué. Y ya me encontré un señor, me acompañó durante todo el trayecto, y pues estuvo tranquilo, platicamos de varias cosas. Y me dijo que tiene un taller, a ver si luego pasamos a saludarlo. Me dijo que cuando yo quisiera podía pasar a visitarlo, ya sea él o sus hijos. Pues pasaron varios días, y en una ocasión mi papá iba con mi mamá y con nosotros chiquitas, y iban bajando, porque pues ahí donde vivían mis papás en La Cantera, pues no había como muchas cosas, habían unas cuantas casitas.
Igual la mayoría de la gente vivía en casitas de tabiques y láminas de cartón. Entonces, pues ahí para ir a comprar mandado o otras cosas tenían que bajar al pueblo, a donde estaba el centro de Tultepec. Entonces ya en esa ocasión iban bajando ahí en la cantera y le dice mi mamá, ay, por aquí fue por donde venías caminando con este señor. Y dice mi papá, sí, mira, el taller estaba por allá. Hasta me lo enseñó, era de noche pero se veía el foco encendido. Total que se acercaron y cuando vieron, pues estaba el taller efectivamente, pero el taller, ya donde alguna vez estuvo el taller, había nada más los restos de tabiques y todo quemado, como que sí hubo un taller en algún momento, pero ocurrió una explosión, entonces ya todo estaba quemado. Es bastante común ahí en Tultepec que la gente que se dedica a lo de la pirotecnia pues lleguen a sufrir algún tipo de accidente, explosiones. Es bastante común. Ya después, cuando mi papá se dio cuenta que pues la persona que lo había acompañado durante todo el trayecto pues era una persona que ya no estaba viva, que pues sí había sido un señor que tenía su taller ahí, y ya después platicando con otras personas sí le contaron que algunos lo conocían y que sí murió ahí él y sus hijos, que murieron en una explosión, que estaban produciendo pues diferentes artículos pirotécnicos y fue una explosión lo que los mató. Pero pues sin embargo mi papá lo vio normal, como una persona normal, y a él nunca le dio miedo durante todo ese tiempo. Ya después dice que sintió miedo cuando se despidió, porque pues esta persona se giró demasiado rápido. Normalmente uno cuando ya está de espaldas pues no volteas y te extienden la mano, no te das cuenta, pero esta persona se dio cuenta y hizo un giro demasiado rápido para darle la mano y despedirse. Una buena historia. Hace aproximadamente unos 20 años fui a atender una persona cerca del metro, es Ciudad Universitaria. En esos departamentos, y ya estuvimos ahí como 3-4 horas porque estaba muy mal. Reaccionó bien al tratamiento y me dijeron, no, pues la llevamos a su casa. Le dije, ¿qué está en su casa? Dice, no. Y ya eran como las 2 de la mañana y dije, ¿y yo cómo le hago? En aquellos días no había Uber ni nada de eso. Entonces dije, no, pues si me permiten me quedo yo aquí. Y dicen, sí, claro, pues aquí quédese, doctor, no hay problema. Y me ofrecieron ahí un lugar cómodo donde dormir y que comer y que beber, o sea, estaba yo bien. Ajá. Pero como a las 4 de la mañana escuché unos tacones de mujer subiendo alteradamente por las escaleras. Yo estaba en el segundo piso. Si es que se veían claramente los tacones. Es evidente que eran de mujer, eran tacones pues finos. Uh-huh. Llegando al departamento de enfrente, escuché gritos. Empezó a pelear con su esposo. Se dijeron muchas groserías y todo y más. Bueno, fue tanto el argüende que yo me di cuenta que se agarraron a golpes. Y me asomé por la ventana, porque pues la ventana que es el departamento de enfrente. Es un edificio como de 6 departamentos. Unos están hacia atrás, otros hacia la calle. Yo estaba en el de la calle. Y me asomé, no vi nada. Abrí la puerta y me asomé más, o sea, vi el departamento y nada. La luz apagada y todo. Y bueno, dije, pues, ¿qué pasó? Bueno, como a los 10 minutos, yo me regresé a tratar de dormir. Estoy hablando que eran como las 4 de la mañana, Y otra vez los tacones subiendo, y otra vez el pleito, y otra vez los golpes. Y entonces, pues ahora sí abrí bruscamente
la cortina, pero cuando la abrí tampoco había nada. Volví a abrir la puerta y me asomé al departamento de frente, nada, todo apagado. Y entonces me di cuenta que en el edificio el único que estaba era yo. O sea, no había nadie en los departamentos de arriba ni en los de abajo. Salí y dije, no, pues yo me voy de aquí. O sea, la verdad ya me dio miedo. Y estaba cerrada la puerta a la calle y no me dejaron esa llave. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Intenté dormirme. Ya te dije que soy científico, no creo en muchas cosas, pero pues sí sé lo que es sentir miedo, ¿no? Otra vez, como en los 10, 15 minutos, otra vez los tacones. Lo que más destaco es ese ruido de los tacones subiendo. Ajá. Y esa mujer peleándose y todo. Bueno, otra vez no vi nada, solo se escucharon las cosas y todo. Al otro día me fueron a abrir como a las 7 de la mañana. Y les dije, oigan, ¿qué pasa aquí? O sea, yo escuché esto y decía, ay, doctor, ¿qué cree que? Pues aquí murieron unas personas, aquí enfrente. Resulta que la señora llegó, se peleó con su esposo y se mataron entre los dos. Los dos murieron y sus hijos vieron todo el acontecimiento. Los hijos están vivos, pero pues vieron todo. Unos niños un niño y una niña de 8 y 6 años. Y desde entonces esa casa está vacía, nadie se queda allá a dormir, solo es para oficinas. Y les dije, ¿por qué carajos no me avisaron? Ay, doctor, es que pues ya no pensamos que iba a pasar. Se disculparon de mil maneras. Digo, oigan, pero pues me hubieran llevado o conseguido un taxi o algo así, pues no marchen. O sea, yo me quedé ahí esa noche. Ajá. Esto no me lo platicó nadie, yo lo viví, yo lo escuché, no aluciné. Hace unos años entré a trabajar en el Hotel Sevilla Palace, aquí en la Ciudad de México, un lugar elegante con historia, pero también con sus propios rumores. Cada tanto me tocaba compartir comidas con el personal de limpieza y servicio a cuartos, y entre plática y plática siempre salía el mismo tema: el piso 10 está embrujado. Yo siempre me burlaba, pues la verdad no creo en fantasmas, soy de los que tienen que ver para creer, pero una vez me tocó comprobarlo por mí mismo. Aquel día, mi jefe me pidió que acompañara a una señora de la limpieza al piso 10, pues había una fuga en el baño de la habitación 1007 y quería que la arreglara. Entonces tomé mis herramientas y me dirigí al ascensor, y ahí ya estaba esperándome la señora, una mujer muy amable que siempre me saludaba con una sonrisa, pero esta vez se veía tensa, como asustada. Le pregunté, ¿todo bien? ¿Está enferma? ¿O sí acaso cree eso de los fantasmas? Ella solo frunció el ceño y me dijo, ya verá que no son cuentos. Subimos, y cuando el ascensor se detuvo en el piso 10, lo primero que noté fue que estaba completamente a oscuras y solo una lámpara parpadeaba como en una película de terror. La señora soltó un pequeño grito. Le dije, no se espante, este hotel es tan viejo que de seguro es solamente un falso contacto. Me puse a revisar y efectivamente había un interruptor dañado. Lo arreglé y volvió la luz a todo el pasillo. Le dije, ve, todo tiene solución, menos la muerte. Y entonces llegamos a la habitación 1007 y antes de entrar la señora me pidió que la acompañara. Y le dije, no vaya a ser que los muertitos nos cierren la puerta, ¿verdad? Bromeé y ella de nuevo no respondió. Intentamos abrir la puerta, pero no cedía
y estuvimos como 5 minutos intentando y ya estaba por desmontar la chapa cuando entonces se abrió sola. Entramos y ella se fue directo a arreglar las camas y yo me metí al baño. Había agua por todos lados por una fuga. Dejamos la puerta abierta con algo, con un bote creo, pero de pronto ¡pum! La puerta se cerró de golpe y la señora gritó y me dijo: «Ve, le dije que no eran cuentos». De nuevo desestimé el asunto y dije: seguramente es porque las ventanas están abiertas. Fui a revisar y las ventanas estaban cerradas. Total, seguí con mi trabajo en el baño y a los 5 minutos escuché un grito y una caída y regresé y la señora estaba tirada. Al volver en sí me dijo: la vi flotando. A la señora o señorita, no sé, pero ella murió aquí. Yo le dije: pues yo no vi nada, yo creo que se lo está imaginando. En ese mismo momento, la puerta del baño se cerró y se empezó a escuchar como que la llave del agua del baño se estaba cayendo. El vapor comenzó a llenar el baño en segundos, como si algo y no alguien se estuviera dando una ducha, pero no había nadie con nosotros. La señora me agarró del brazo temblando y me dijo: ella está aquí, está enojada. Le dije: ¿quién? Ella me miró con los ojos muy abiertos y susurró: la mujer que se suicidó. Yo sentí el escalofrío retorcerme la espalda. No sabía si salir corriendo o reírme, pero algo me decía que lo que estaba pasando ya no era normal. En ese momento, las luces empezaron a titilar, como si alguien las estuviera controlado. Se escuchó un ruido seco, como si algo hubiera caído fuertemente justo afuera de la habitación. Salí, no había nadie, pero en el pasillo las lámparas parpadeaban y al fondo, por un segundo, vi una silueta femenina. Parecía flotar, tenía cabello largo y venía corriendo hacia mí. Y cuando la miré no tenía ojo, solo 2 cuencas vacías. Corrí de regreso al cuarto. La señora ya estaba rezando en voz baja y me dijo: ya la había visto antes, siempre aparece cuando viene solo. Agarré mis herramientas, la tomé del brazo y le dije: vámonos ya. No esperé el elevador, bajamos por las escaleras como si el diablo nos persiguiera. Cuando llegamos al lobby, una recepcionista, ya mayor, de esas que llevan años en el hotel, nos miró pálidos sin decir nada, como si supiera lo que ya había pasado. Y entonces le llegué preguntando: ¿qué demonios pasó en la habitación 1007? Y ella, tomando un cigarro, me contó: hace ya 6 meses, una señora muy elegante se hospedó aquí por semanas. Todos decían que esperaba a alguien, tal vez a su esposo, tal vez a su amante, pero ese alguien nunca llegó. Todas las noches nos pedía bebidas y una cena muy sencilla, pero una noche, no sabemos por qué, se lanzó desde la ventana. Cayó 10 pisos, murió al instante. Desde entonces nadie quiere subir a ese piso y los pocos que lo han hecho no vuelven a hacer lo mismo. Desde entonces, cada que paso cerca del piso 10, algo se me revuelve por dentro. A veces en los pasillos me parece escuchar pasos atrás de mí aunque esté solo, o el sonido del agua corriendo. El día de ayer un compañero del trabajo nos estaba comentando unas historias acerca de su pueblo, y antes de que se me olviden detalles quiero contárselas. Él menciona, él es de Chiapas, no precisamente de la capital. Menciona que vivía en un pueblo a las afueras de la capital. Él había mencionado que cerca de lo que es del área de Palenque. Entonces nos comenta que él, estando pequeño, vivía con sus papás, y su papá llegó a ser director de la escuelita del pueblo. Entonces era muy conocido, era muy querido, pero al parecer había una persona que no lo quería. Esta persona la señalaban los otros vecinos y habitantes como el brujo del pueblo. Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Entonces menciona que su papá empezó, cuando lo nombraron director, empezó a recibir como especie de ataques, especie de trabas que no lo dejaban, o que tenía problemas con compañeros de trabajo, o empezó a tener dificultades, ¿no?, en el diario vivir. Entonces
también le empezaban a suceder cosas raras. Menciona que le pasaba mucho que el Señor lo fueran como guiando mentalmente, como que hacían que se perdiera a través de, ya sea de la selva o de los cafetales, y duraba horas perdido. Decía que como que él sentía como que lo fueran guiando, como que lo fueran llevando. Entonces fue una serie de acontecimientos que le pasaron al papá, donde se le hacían muy extraño, pero fue cuando se empiezan a manifestar en su casa, que empieza a escuchar ruidos, que empieza a escuchar que algunas cosas pues se mueven, o que él empieza a perder, como que a tener lapsos de tiempo perdido. Entonces menciona que en una ocasión estaban en la noche y su techo era de lámina, me imagino que como un tejabán. Entonces dice que empiezan a escuchar ruidos constantes de como pisadas arriba del techo, como que algo se movía, como una especie de animal. Entonces ya varios vecinos le decían, o estuvo recibiendo como que esa información de que, ¿sabes qué? Es esta persona del pueblo la que te está haciendo mal. Entonces en cierta ocasión este suceso vuelve a ocurrir, al transcurso de la noche, y el Señor lo que hace es de que con unos cables, o sea, obviamente conectados a la electricidad, los pela, y lo que hace es que los coloca, o sea, los pone por debajo, ¿verdad? De la lámina donde escuchó el ruido de esos pasos, y hace un cortocircuito. Entonces como que al momento menciona que grita esta entidad o este ser, pero no de una forma humana, no de una forma animal, pero dice que se escucha al momento que un especial alarido que grita, y se aleja a como puede corriendo del techo. Entonces el Señor lo que hace es sale de noche, persigue a esta entidad, y lo que él describe o que alcanza a ver es que menciona que no es una persona, no es un humano, tampoco es un animal, que es como una especie de híbrido, como una especie de un perro. Entonces él dice que es un nahual. Entonces dice que trata de huir, y el Señor va corriendo atrás de él, y lo que hace es que en su mano trae un puño de mostaza negra, se la avienta. Entonces este ser empieza a recoger, como que se ve forzado a recoger la mostaza negra, y entonces en ese momento menciona que su papá empieza a describir a esta entidad como una especie de bruma que tiene encima de su cuerpo, como que entre borroso, y empieza a manifestar que el ser empieza a perder forma animal, y empieza a transformarse a un ser ya más humano, ¿no? Como una persona, pero que no lo alcanza a ver. Entonces que pues se queda impactado, y este ser se va, ¿no? A través de lo que es pues me imagino que a través de la selva o algo así, se pierde. Y entonces al día siguiente el Señor está seguro de que es lo que él le menciona, que el brujo del pueblo. Entonces va con un machete en mano, va a hacerle frente, ¿no? A la casa del Señor. Entonces le dice, bueno, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Entonces le manifiesta a este brujo que a él lo contrataron, a él le pagaron para hacerle mal al papá de mi amigo, y que pues a él únicamente estaba cumpliendo con su trabajo. Entonces que el Señor dice, bueno, o sea, pero pues vamos a arreglar las cosas aquí, o sea, de una forma empoderada, de una forma fuerte, con el machete en mano. Y dice también que este señor tenía los pies quemados. Me imagino que fue lo que le sucedió con la lámina. Entonces dice que no arreglaron nada, pero que sí le explicó que había sido contratado, que había sido pagado, y que el Señor desapareció al tiempo, que ya no regresó, y las manifestaciones que estaba padeciendo el Señor pues dejaron de suceder, ¿no? Y también los problemas pues disminuyeron, o casi desaparecen. Pero sí me llamó mucho la atención, porque también manifiesta que no solo su papá, sino que algunos otros vecinos o algunas otras personas habían manifestado como que esa entidad los vigilaba, o los trataba de llevar de una forma como mental a través de selva, o a través de los cafetales, y los hacía que se perdieran.
Entonces también nos contó que a un niño, o sea, a la parte que estaba sucediendo eso, también fue arrastrado, ¿no? Así de como que mentalmente, o como si le estuvieran hablando, se lo llevaron. Entonces dice que él sí se desmayó, pero que lo encontró otra persona y gritó, o sea, como que vio esa entidad encima del niño y gritó y lo espantó. Entonces el niño estaba como que desmayado. Entonces sí manifiestan que posiblemente haya sido un nahual. Entonces, estamos hablando de eso, se me hizo demasiado interesante, porque pues no había conocido a alguien tan directo que te dijera, bueno, esto le pasó a mi papá y esto lo describe así, ¿no? Simplemente que muchas veces lo tenemos como leyendas de nuestras raíces, pero no tenemos un poquito más de cercanía. Entonces se los comparto antes de que se me olvide. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Tengo una historia terrorífica que me pasó a mí en lo personal, a mi familia, en mi casa. Hola, nosotros somos. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Hace algunos años yo tenía una pareja con la que vivía. De hecho, tenemos un hijo en común. Y tenía yo un hijo ya como de 12 años que le encantaba irse a acostar con nosotros. Le encantaba irse a acostar en medio de nosotros. Me decía, mamá, ¿me puedo acostar con ustedes? Sí, vente. Y ya ahí lo metíamos a la cama. Y era una cama grande, así que también teníamos al niño de nosotros. Y todo bien, todo perfecto. Mi hijo el mayor acababa de romper con su novia. Ya estaba viviendo con ella. Tendría, no sé, algunos 21 años ya. Y también dormían en una cama king size. En la otra recámara dormían otros 3 de los muchachos. El que llegara primero agarraba orilla y el que no, pues se fregaba, tocaba en medio. Entonces, por eso el de 12 siempre se iba a acostar conmigo, porque pues ya eran muchos para una sola cama. Porque había regresado el grande, se había peleado con la novia, lo habían pescado en una triquiñuela, y lo corrieron. Total, estábamos un día acostados y va el de 12 años y me dice, ¿me puedo acostar con ustedes? Sí, mijito, acuéstate. Total, haz de cuenta que empezamos a escuchar el golpeteo de la cabecera de la cama de los muchachos del cuarto de enseguida. O sea, porque está golpeándose la cabecera. Pero así bien seguido escuchamos a mi hijo el mayor que empezó a gritar, pero muy feo, o sea, como con dolor. Y se siguió oyendo el golpeteo de la cabecera. En eso se levanta mi hijo, el de 12, y se levanta mi expareja y empiezan a caminar. Había un pasillito pequeñito, ¿qué te puedo decir? 3 metros de mi cuarto al cuarto de ellos. Cuando ellos se van, yo empiezo a ver las cosas, pero no como si fuera detrás de ellos. Yo empiezo a ver las cosas como si fuera por encima de ellos, como si yo, para que me entiendan, o para que me explique, mejor dicho, como si yo fuera volando, haz de cuenta. Entonces, y veo que mi hijo mi expareja y el niño de 12 se quedaron parados en la puerta. Los otros 2 que dormían con él, ya era también un muchacho grande, mayor, de unos 20 años, y el otro chiquito tendría unos 9. Estaban parados a los pies de la cama, bien asustados. Mi hijo el mayor tenía un color amarillo, amarillo muerto, se cuenta así, sin color, los ojos para atrás, y se pegaba, se enderezaba, se sentaba y se dejaba caer, se sentaba y se dejaba caer. Por eso se oía el golpeteo de la cabecera. Entonces de repente gritaba y se enderezaba y como que se quería quitar algo del tobillo y decía, suéltame, y luego gritaba como que le dolía mucho. Entonces yo me acuerdo que, porque hasta ahorita lo revivo y como si estuviera pasando, me acuerdo que yo le dije, ay, mijito, mira nada más lo que te hicieron estas viejas. Yo refiriéndome a la novia y a la mamá. Mi hijo no despertaba. Entonces el de 12 empieza a gruñir
haz de cuenta que empieza a gruñir y mi expareja voltea y se le queda viendo. No les miento, mi hijo era un niño de 12 años, que si bien altito, robustito, o sea, porque no estaba gordo, no, nomás estaba normalito, pero así grandote, inflado, bufaba, empezaron a salírsele las lágrimas, nada más lo único que hacía era pegar con su pie, porque mi expareja lo detuvo con un brazo y lo aprisionó contra la puerta, y lo que hacía era pegar con su pie, pegaba en la puerta como que se quería soltar, pero así enorme, que se veía enorme. Y mi expareja todavía lo platicamos y dice, yo no lo quería soltar porque a mí me daba miedo que si lo soltábamos nos fuera a matar. Dice, porque estaba endemoniado, completamente endemoniado. Haz de cuenta que él llore como si él estuviera dentro del mismo, me explico, y no se pudiera liberar. Y lo único que podía mover era su pie, era con lo que quebró la puerta. Entonces los otros dos que estaban al pie de la cama estaban a llore. Tendría uno unos 20 años y el otro unos, no sé, unos 8, tal vez, 9, probablemente. Entonces yo les empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder, y les dije, díganlo. Y empezaban a casi a gritar, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pero mi hijo el mayor nunca despertó, jamás despertó. Él seguía enderezándose y dejándose caer, enderezándose y dejándose caer. Y los ojos completamente en blanco, haz de cuenta, y aquel amarillo que parecía que estaba muerto. Y de repente se volvía a levantar y volvía a gritar, y ese sí decía, suéltame, suéltame. No, cuando ellos se acostaban, pues todo estaba apagado. Cuando nos acostamos, todo estaba apagado y el cuarto estaba encendido. Entonces, así estuvimos, pues no sé, a mí se me hizo una eternidad, porque mi expareja tenía que estar luchando con mi niño, el de 12 años, que ya no parecía el niño de 12 años, que él hacía un esfuerzo porque no se le soltara. Mi ex mide como un 80, no es muy alto. Y muy fortachón. Entonces yo lo veía que él con todas sus fuerzas aprisionaba a mi hijo para que no se le soltara, y mi hijo llore, como si en ese momento se acabara todo aquello. Mi hijo se desfalleció, el de 12, y mi hijo el mayor nunca despertó, jamás despertó, jamás, nunca. Él siguió dormido. Y se oyó de mi casa como si fuera un torbellino, válgame. Todos los perros, no te miento, no les miento, yo creo que como de 2 cuadras más adelante a la redonda, a ladre. Cuando mi hijo, el de 12, ya volvió otra vez y que estaba llore, y le limpiamos su cara y todo, y le decíamos, ¿qué tenías, mijito? Y me decía, alguien me quería sacar el corazón. Y me dolía mucho, por eso lloraba, pero no podía gritar. Dice, y me pescaba mi corazón y me lo quería sacar. Al día siguiente, como les digo, mi hijo el mayor nunca despertó. Al día siguiente le platicamos a mi hijo y me decía, es que no me acuerdo. Dice, y me acuerdo que empecé a ver que yo corría en un bosque y corría y alguien me venía persiguiendo. Dice, y luego de repente un ente me agarraba del tobillo y me clavaba sus uñas y me quería estirar para llevarme. Dice, y mi abuelita, que ya había fallecido, su bisabuelita más bien, dice, le gritaba, déjalo. Dice, y ella le pegaba a aquella entidad. Dice, aquella entidad no me soltaba, dice, porque me tenía las uñas hundidas en el tobillo, dice, y de ahí me quería arrastrar. Dice, eso es lo que dijo. Yo nunca me acuerdo haberlos visto a ustedes, ni haber sonidos, ni llantos, ni pujidos, ni nada. Dice, yo no oí nada más que eso. Y en realidad, él nunca de los nunca despertó. Jamás. Y bueno, pues esa es mi historia. Quiero contarles un relato
de una señora que conocí casualmente en la fila de las tortillas. Estábamos formadas y estaba larga la fila y empezamos a platicar y de momento pasó una carroza fúnebre y varios coches atrás y llevaban una corona, seguramente iban para un panteón y vi flores. Pasaron varios carros y la señora estaba formada atrás de mí y me dice, ay señor, dice, mira de ver, dice que ahorita que pasó esa carroza sentí mucho escalofrío, dice, porque me hizo recordar que hace 3 meses falleció mi mamacita. Y yo le dije, ay guay, pues, ay, lo siento mucho. Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Dice, pues sí, dice, pero fíjese que tuve problemas con mis hermanos, dice, porque no pude ir ni al velorio ni al entierro. Dice, fíjese, me avisaron de que mi mamacita había fallecido como a las 9 de la noche, pero pues yo no tengo coche, no tenía ni dinero para pasajes ni nada porque pues yo soy muy humilde. Yo vivo en un pueblo de Ixtlahuaca, a Tejupilco pues se hacen casi 4 horas y media, hasta 5 horas. Entonces pues sí sale carito el pasaje y eso. No tenía yo dinero. Me avisaron en la noche y no pude hacer nada. No tenía cómo ir. Incluso no tengo celular, no tengo teléfono fijo. Y si me hablaron, cuando me hablan por teléfono me hablan a una farmacia de mi pueblo donde yo vivo. Y me llaman de la farmacia y voy y contesto. Y así sucedió. Me hablaron y me dijeron que mi mamá había fallecido, pero ya era noche y no tenía la forma de irme. Dije, bueno, mañana me levanto temprano, voy a ver qué cosa hago para poder ir. Ya dice que se levantó temprano y como pudo consiguió dinero y se fue al entierro, pero no sabía qué hora era el entierro. Y ya se fue y llegó a la casita de su mamá. Y cuando llegó dice que tenía su cocinita al entrar, una cocinita que tenían improvisada en la entrada, y que ahí encontró a su mamá bien apurada moliendo en un metate. Estaba moliendo chile, que le dijo a su mamá, ¿qué está usted haciendo, mamá? Aquí moliendo el chile, hija, dice, para el mole, porque ya no tardan en venir todos y estoy bien atrasada con la comida, hija. Dice, ay, mamá, dice, pero pues se va usted a cansar, mejor lo hubiera comprado hecho. Tengo que hacer el mole como están acostumbrados todos. Me dice, y en eso oí unas voces y salí a ver quiénes eran, dice, y ya venían del entierro. Y lo primero que encontré fue que el primero que llegó fue un hermano y me dijo, dice, oye, ya ni la amuelas, ¿cómo es posible que no hayas venido ni al velorio ni al entierro de mi mamá? Que me dijo, dice, ¿qué crees? Dice, no me vas a creer, dice, pero acabo de hablar con mi mamá. ¿Cómo vas a hablar con mamá? Sí, está bien apurada moliendo el chile, que para hacer el mole. Estás loca. Dice, ¿cuál? A ver. Y ya entraron y que no había nadie, que nada más estaba el metate de su mamá en una mesa, el metate de su mamá y un molcajete que usaba la señora, y estaba limpio el metate, no había nadie. Entonces que le dijeron, ¿estás loca? Dice, no, que se quedó así la señora en suspenso, ¿no? Porque, pues no, primero cuando dice que cuando llegó, pues no se acordó de momento que estaba muerta su mamá, porque la vio moliendo el chile en el metate. Ya reaccionó hasta después de que llegaron sus hermanos, pues no había nadie ahí, se dio cuenta que no había nadie. Dice, yo me quedé sorprendida, señora, dice, y hasta ahorita, dice, todavía no alcanzo a comprender qué fue lo que pasó. Y yo lo que le comenté, hubiera de mandarle a hacer una misa a su mamá y pedirle perdón por no haber podido acompañarla. Digo, pero ella sabe por qué, cuál el motivo por el que usted no pudo acompañarla. Entonces,
pues pídale perdón. Vaya a la iglesia, pídale perdón, mándale a hacer una misa cuando pueda. Ay, señora, dice, ahorita ando por acá, dice, porque vine a visitar a una de mis hijas. Dice, porque acaba de tener bebé. Dice, pero ya me voy a ir otra vez para mi pueblo. Dice, y allá estamos bien, yo estoy bien incomunicada. Dice, no puedo comunicarme con nadie. Dice, y todos mis hermanos se enojaron conmigo, no me entienden. Que me hablaron en la noche y no, por lo retirado, pues no podía ir. Se hacen de 4 horas y media, 5 horas Tejupilco, me queda muy lejos. Y luego sin dinero. Pero yo como pude fui, dice, le digo, bueno, ¿qué pasa? Que no, yo creo que su mamá se despidió de usted. Yo he escuchado casos de personas que cuando no las vemos se despiden de nosotros, estiman mucho, nos quieren mucho, se despiden de nosotros. Ella me dice, ay señora, ojalá Dios la oiga. Dice, oiga, dice, le rezaron sus ojos a la señora, ¿no? Sentí feo. Dice, ahorita que pasaron esto, que pasó este difunto o difunta, no sé qué sea, dice, en la carroza, me acordé de mi mamacita. Digo, pues sí, pero su mamá ya está descansando. Récele y pídanle a Dios por su mamá, por su eterno descanso, y mándale decir una misa. Luego ya llegamos, ya me voy, señora, ya me despecharon mis tortillitas. Cuídese mucho. Y eso fue todo. Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Agustín. De aquella historia del fantasma que me subió al camión, les traigo una nueva historia, aquel duende que me quiso matar. Platiquemos de miedo. Trabajo en mi camión haciendo entrega de mercancías de pueblo a ciudad, de ciudad a pueblo. En una ocasión, en el pueblo de Santa Catarina en Tláhuac, me encontraba descargando la mercancía, cuando uno de los encargados me dijo, oiga, ¿usted cree en los duendes? Yo le dije, yo no creo en esas tonterías de cuentos de hadas, no me ande cuenteando, y mejor vamos a apurarnos. Pero el encargado me dijo, pues aquí en la bodega hay un orificio en donde todas las noches vemos pasar a los duendes. Y yo me reí en ese momento y le dije, ¿te asusta tu conciencia? Deberías de ir a la iglesia que está aquí al lado. La bodega estaba cerrada y se encontraba en medio de una iglesia y un bosque. Total, seguimos descargando lo que pudimos. Y al otro día amaneció mi camión dentro de la bodega cerrada con todos sus cables eléctricos cortados. Yo pensé que alguien se había metido a la bodega y que me habían hecho la travesura, ya sea un chamaco o algún ladrón. Me dije, pues ni modo, ¿qué hacemos? Y ese día ya no seguimos descargando y pasé todo el día buscando un eléctrico y arreglando mi camión. Al siguiente día, después de arreglarlo, y traté de levantarme temprano para empezar a trabajar en la descarga, pero entonces de nuevo encontré mi camión con la puerta abierta y estaba la luz prendida en la madrugada, y me asomé y toda la cabina tenía todos sus papeles y sus cosas desordenadas, todas tiradas, como si alguien hubiera buscado algo. Pero pensé de nuevo, ahora es uno de aquí, pues la bodega está bien cerrada y ¿quién demonios va a brincarse para eso? En ese momento que vi todo el desorden en la cabina, me enojé bastante y empecé a gritarles a todos y les dije, ¿saben qué? No sé quién esté haciendo esas travesuras, no me importa, pero dentro de media hora voy a volver y aquí debe de estar todo en orden. Y todos me vieron enojado. Más tarde, cuando regresé, ya habían arreglado todo el desmadre que había en la cabina. ¿Saben? Yo soy muy estricto con mis cosas de mi camión. A mí me gusta tener todo en orden. Por eso para mí fue una gran afrenta y me hizo enojar mucho. Más tarde, cuando ya se me bajó el enojo, los compañeros se arreglaron conmigo y me dijeron, ¿podemos hablar? Les dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que nosotros le queríamos decir, pero estaba muy enojado y pues la verdad es que nosotros no hicimos nada. Aquí pasan muchas cosas, pero usted la verdad no cree nada de eso. Y yo le dije, sí, está bien. Por hoy los peroné, pero vámonos a dormir. Total,
Nos fuimos a dormir, nosotros dormíamos con las luces prendidas y en medio de la noche, como a eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar unos ruidos metálicos como alguien pegándole algo con un tubo y dije, alguien está jugando de nuevo con mi camión, ahora sí van a ver. Y me bajé rápidamente y me asomé, pero no se veía de nada y de repente el ruido metálico se paró. Y entonces yo grité, ay, a ver, ¿quién se quiere pasar de listo? Aquí estoy para darnos en la torre si lo quieren así. Y de repente, no sé por qué me agaché tantito y escuché un zumbido metálico y vi pasar a un lado de mi cabeza una tuerca gigante como de una maquinaria que si me hubiera pegado seguro me mataba. Me quedé pasmado y dije a los muchachos, aquí hay un cabrón, pero de nuevo volví a gritar y ya no se escuchó nada. Comenzamos a cargar el camión y nos separamos para salir temprano. Total, me fui a dormir todo ensimismado y con la duda de qué demonios había pasado, cuando de pronto me paré en medio de la noche al baño y vi unas huellas pequeñas en el piso con tierra de la bodega que venían justo de mi camión hacia la pared de la bodega, y justo ahí, al lado de una pila de directorios telefónicos, estaba allí un duende, el duende que me había intentado matar, una personita chiquita con su suétercito rojo, un pantaloncito negro y unas botas no recuerdo de qué color. Él notó que me le quedé mirando y también se me quedó mirando, cuando de pronto se echó a correr y yo lo perdí de vista, pero pasó enfrente de mí, pues sentí el viento y movió toda la basura cuando pasó corriendo junto a mí. Entonces en ese momento sí dije, vámonos de aquí, y levanté a todos y les dije, vámonos, que este duende no me quiere aquí y a la próxima seguro que me mata. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo.